la bienvenida a la gente de YouTube. Actualmente estamos transmitiendo a través de Facebook y nos estamos conectando con la gente de YouTube para que el día de mañana que tú tengas alguna duda y estás leyendo la Biblia y busques ahí Lucas capítulo 18, vas a encontrar este video que te puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Estamos utilizando una Biblia de estudio con la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, que es una Biblia que nos ayuda con un lenguaje más fácil. Así es, más digerible. Más digerible para poder entender lo que estamos haciendo. Si tú utilizas otra versión, es exactamente lo mismo, pero cambian las letras. Aquí lo padre es que primero empieza a leer la Biblia con una versión clara y ya en otra oportunidad que tengas, lee la Biblia en una versión como la Reina Valera, que es la versión original a la que fue traducida. Así es que ya hay una versión contemporánea, creo que del 2015, entonces, pues bueno, ahí hay muchas versiones y eso también nos puede servir para comparar cómo lo dice en una versión, cómo lo dice en otra, y bueno, empezar a profundizar más en la palabra del Señor. Así es, entonces bienvenidos, también vemos que se conectó Alicia, bienvenida Alicia, Claudia. Vamos a hablar el día de hoy de Lucas capítulo 18, vamos a hablar nuevamente de la oración, entonces no se lo pierdan. Iniciamos con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que podemos disponer para buscarte, Señor. Padre, te rogamos, Señor, bendigas tu palabra, Señor, que nos bendigas a nosotros. Padre, que sea tu presencia en medio nuestro, Señor, porque queremos ser como María, Señor, que se sentó a tus pies para aprender, Señor, queremos aprender a no estar afanados, Señor, con todos nuestros quehaceres diarios, sino apartar, Señor, este tiempo, Señor. Sabemos que cada uno es administrador de su propio tiempo, Señor, y no hay el no tengo tiempo. Más bien nosotros debemos decidir apartar el tiempo necesario. Gracias, Señor, por este momento, Señor, y gracias por estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, preparen sus Biblias. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Así es. ¿Okay? Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Aquí es importante mencionar que capítulos anteriores habíamos leído la parábola también del amigo que buscaba pan porque tenía la visita de una persona. Entonces decía el amigo que le tocaba a su vecino, dame un pedazo de pan porque no tengo que darle a esta persona. Y resulta que también Jesús dice, ¿acaso Él no le dará lo que Él necesita para que no lo esté? Sí, así es que no le va a dar el pan precisamente por ser su amigo, sino más bien por la insistencia, ¿verdad? Porque este amigo no dejaba de insistir a las 12 de la noche o creo que no recuerdo bien si menciona la hora, pero era una hora muy tarde, que ya estaban acostados. Sí lo menciona ese detalle y ya estaban... Ponle desconectar. Ok, entonces la insistencia o la persistencia en la oración es algo muy bueno. De hecho, hay un pasaje donde nos relata Daniel, que Daniel estaba orando por sabiduría. Y resulta que Daniel estaba orando, y al día 21 David seguía orando. Daniel. 21 días orando. Y se le presenta el ángel y le dice, Daniel, desde el primer día Dios escuchó tu respuesta. Escuchó tu oración y me mandó a enviarte la respuesta. Mas sin embargo, el príncipe de este mundo o el rey de este mundo, que es Satanás, no lo dejaba pasar.
de tal manera que tuvieron que luchar y tuvo que venir otro ángel para hacer la esquina para venir a dar el mensaje. Así es. Entonces, ahí nos habla que Dios nos está hablando acerca de la persistencia en la oración. Es algo que debemos de hacer. Y déjame leerte esto. Dice, persistir en la oración y no darse por vencido no significa hacer oraciones repetitivas ni tener que acudir a reuniones de oraciones extremadamente largas. La oración constante implica presentarse continuamente nuestras peticiones ante Dios en nuestro diario vivir, confiando que nos responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos darnos por vencido. Es posible que Dios no responda inmediatamente, pero si eso sucede, siempre hay una buena razón. Cuando persistimos en la oración, crecemos en carácter, en fe y en esperanza. Entonces, es importante que vemos que la Biblia dice que no utilicemos vanas repeticiones. O sea, el Señor quiere que tengamos una persistencia en la oración, pero a lo mejor le vamos a decir de diferentes maneras lo que necesitamos. Sí, así es. Pero ser persistentes es algo que el Señor nos está hablando en este momento con la oración. Así es. ¿Ok? Dice, entonces el Señor dijo, aprendan... Ya es el 9. Ay, perdón. Sí, dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, y agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. La es que seamos humildes. ¿Qué pasó? Que seamos, ya estamos. ¿Sí? Lo que nos enseña en esta parábola es que nosotros debemos ser humildes. Se supone que el fariseo conocía de las leyes de Dios y era una persona que tenía el entendimiento. Y aún sin embargo, él cuando ora dice, Señor, Dios, te agradezco que no soy un pecador. Imagínate decirle eso a Dios. De entrada estamos mal porque en la Biblia dice que no hay... Tacha gorda. No hay... En la escuela. Todos somos pecadores. No hay bueno ni siquiera uno, ¿verdad? Todos hemos pecado, así es. Así es. Entonces, imagínate este fariseo o líder religioso viene y con una entrada de que pues no soy pecador, pues estás mal, mi chavo, ¿verdad? Estaba casi diciéndole, pues lo hago esto como requisito. La verdad es que no necesito mucho de ti, ¿verdad? Pero lo hago como requisito. Así es. Pues bueno, siempre tener un corazón humilde y sencillo delante del Señor. Y reconocer de corazón, y recordamos que lo que a Dios realmente le interesa es la condición y la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? No lo que hagamos o dejemos de hacer, porque él mencionaba que ayuno 2 veces a la semana y te doy todo mi diezmo. Casi creo, haciéndole un recuento a Dios de que pues hago esto y Dios así como que no. Y es ahí donde Jesús dice que la salvación no es por obras, ¿sí? La salvación es cuando nos bastamos de la gracia de Dios y creemos en su sacrificio, y como resultado hay un fruto de no hacer las cosas malas. ¿Sí? Entonces, y luego el cobrador de impuestos, que era el malo o las personas no deseadas en aquel entonces, resulta que dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Entonces fíjate, qué contraste. Reconocía su condición. Su ¿verdad? condición de pecador, y pues dice, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, y la humildad que hay en su corazón. Sí. Mientras el otro estaba arrogante y que a mí nadie... Y que muchas veces nosotros podemos ser igual. Nosotros podemos caer, no, pues yo me porto bien, pues yo no fumo, yo no tomo, pues no. Pero dentro de ti hay pecado. Sí, y debemos de estar conscientes que dentro de nosotros hay pecado. O sea, no podemos decir personas, no somos buenas personas, somos pecadores, y como somos pecadores, Jesús vino a morir por nosotros. Y al reconocer a Jesús en nuestro corazón es lo que nos da la oportunidad de tener esa entrada directa a nuestro Señor y a poder platicar con Dios, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos un corazón humillado delante del Señor.
¿Sí? ¿Lo ponemos? ¿Me parece? Ya estamos, ok. Discúlpenos, tenemos fallas en internet, es una falla que está en toda la colonia. Sí. Ya reportamos, pero es una falla que está en toda la colonia, entonces vamos a tratar de terminar este devocional, ¿ok? Continuamos en el versículo número 15. Sí, dice, bueno, voy a Cierto leer día. la NBI, porque Okay. ya me quité internet. Dice, también le llevaba niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cierto dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho porque era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Aquí me quiero detener un poquito porque ya conocemos la historia del joven rico. Aquí yo solo... Ok. Dice que era un líder. Sí, aquí nos dice... en otras versiones en Mateo dice que era el joven rico, pero acá en Lucas nos dice que era un líder religioso y que él cumplía literalmente con todos los mandamientos, con todos los requisitos, y reconocía que Jesús era bueno. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Entonces le dice, pues bueno, yo quiero... Pero cuando Jesús le dice, ven y sígueme, pero vende todo lo que tú tienes, es ahí donde patinó, como que ¿sabes qué? Pues mejor lo dejo para otra ocasión. Y muchas veces a nosotros, para esta persona, el dinero era una idolatría, porque dependía de su dinero o era algo que él quería para ser feliz y no dejó eso para seguir a Jesús. En este momento, algunos de nosotros pudiéramos tener algún ídolo enfrente de nosotros que no nos permite seguir a Jesús, ¿sí? Podemos decir, es que yo me porto bien, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, y se te presenta Jesús y te dice, ven, sígueme, pero deja lo que estás haciendo. Y tu respuesta debe decir, sí, Señor, lo dejo todo y voy y te sigo. Como Mateo, que ese es el deber ser. Ahorita lo importante es que si tú identificas en este momento que tú tienes algo que no has soltado y que a lo mejor Dios te ha dicho, déjalo y sígueme, el Señor te está diciendo en este momento, deja esto que te está deteniendo, ven y sígueme. Y sé como Mateo, que en ese momento agarró sus cosas, su maleta y les botó Le cerró el changarro. Le cerró el changarro del cobrador de impuestos y se fue y siguió a Jesús. Amén. Entonces no permitamos que en este momento nuestro trabajo, algún ídolo que hayamos levantado sin así quererlo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro carro, nuestra casa, que nos permitan o nos bloqueen seguir a Jesús sin ningún problema. Así es. ¿Sí? Y luego Jesús les dice, es más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja que los ricos entran al reino de los cielos. Y aquí lo interesante es que la Biblia de estudio nos dice que antes los judíos o las personas que eran ricas
ellas entendían que eran bendecidos por Dios. Ujú. Y las personas que eran pobres era porque se merecían ser pobres. No eran bendecidos. Era como que la lógica de los judíos. Yo soy rico y próspero, el Señor está conmigo. Yo soy pobre, el Señor no está conmigo. Más sin, o sea, en este punto el Señor no hay una relación al que tú sigas a Jesús y seas rico. No, así no funciona. Así es. Por eso Pedro decía, Señor, pero entonces si los ricos no pueden entrar, entonces ¿quién puede entrar? será salvo? Entonces Jesús le dice, a los que han dejado casa, a los que han dejado familia, a los que han dejado todo por seguirme, tienen una recompensa. Y esa recompensa, como lo hemos aprendido, ¿no se cortó? Como lo hemos aprendido, esa recompensa, ok, estamos cortándolo, pero me estoy parando en lo que me está diciendo aquí Facebook. Entonces, Pedro le dice, entonces, bueno, si nosotros ya dejamos casa, familia, amigos para seguirte, entonces ¿qué vamos a ganar? ¿Qué dijo en la torre? ¿Sí? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús dice, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, padres e hijos por causa del reino de Dios, recibirán mucho más en esta vida y tendrán la vida eterna en el mundo que vendrá. Entonces con eso Jesús les dice, no te preocupes, se preocupen. vas a tener una recompensa mayor. Así es. Y eso es algo que Te nosotros conviene. debemos de estar conscientes, y es algo que debemos de identificar, que todo lo que hagamos en este momento para la obra del Señor es algo que nos va a dar una recompensa para el día de mañana. Y no creo que el Señor sea de los que se queda corto, ¿verdad? Con sus recompensas. Como dice mi mamá, no va a ser pichicato, o sea, va a Así ser es. esos que da y da con abundancia. Ya sé. Pero tenemos que invertir nuestra vida en Cristo. Así es. Tenemos que dejar, digo, ya en lo personal, y Jenny nos puede decir, hay personas que tuvimos que darle la vuelta o situaciones para poder seguir a Cristo, y eso es lo mejor que hemos hecho. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿continuamos? Sí. Dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Sucedió que al acercarse a Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que callaran, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. ¿Sí? Entonces, si te fijas aquí, en esta parte Jesús predice su muerte por tercera vez, y en ese momento les dice a los discípulos que Él tiene que pasar por sufrimiento, se van a burlar de Él y los van a tratar de una manera vergonzosa. Y hemos visto que los discípulos pues no entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Hasta ya cuando lo empezaron, como que les cayó el 20 de lo que Jesús ya les había dicho en repetidas ocasiones. Mientras Jesús caminaba, nos dice que se encontró a un mendigo que era ciego, y el mendigo, pues ciego, pero escuchaba, y escuchaba que Jesús estaba cerca de ahí. Entonces, como él no podía ver, él como que Jesús, hijo de David, como grite, ten compasión de mí. De tal manera que la gente decía, cállate, que o sea, no estés hablando. Mas sin embargo, su grito fue tan fuerte que pudo escucharlo Jesús. Y Jesús va y se pone y dice, tráiganme al ciego. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y son esas preguntas que vemos, o sea, Jesús sabía que él estaba ciego. Así es. ¿Sí?
Más sin embargo, son esas preguntas que a veces el Señor nos hace. A ver, ¿qué es lo que quieres? Como para ver que la necesidad que tenemos, o la principal necesidad que tenemos, es por la que necesitamos pedir. Porque a lo mejor el ciego puede decir, pues, ¿sabes qué? Pues quiero dinero, o quiero, no sé, otro milagro, pero el milagro más visible que él necesitaba era poder recobrar la vista. Entonces, a veces el Señor nos puede preguntar, bueno, ¿qué quieres? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y listos para identificar el mayor milagro que puede ser en nuestras vidas. Que el mejor milagro es encontrarnos con Jesús y seguirlo a Él. ¿Sí? Entonces, y luego le dice Jesús, ok, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. ¿Y por qué la fe de él? Porque él sabía o había escuchado que Jesús sanaba gente, y él sabía que si Jesús oraba por él o Jesús le ayudara con su milagro, él iba a sanar. Y por esa fe que él tuvo, por eso él fue sanado. ¿Sí? A mí me llama la atención la persistencia, ¿verdad?, del ciego, porque otra vez vemos a la muchedumbre. Cállate, ¿verdad? Que la vimos en el pasado, el efecto de la muchedumbre, ¿verdad?, para detener la obra del Señor o tratar de desviar, ¿verdad? Desmotivar, sí, así es. Y me llama mucho la atención que dice que ellos le gritaban, pero él gritaba más fuerte. O sea, a él no le importó que vergüenza, o se van a burlar de mí, o me van a criticar. No, él insistió y perseveró por su milagro, ¿verdad? Él, a como de lugar, iba a conseguir que Jesús lo escuchara. Entonces, qué ejemplo y qué enseñanza nos deja el ejemplo de esta persona, este ciego, y que haya reconocido, ¿verdad?, a Jesús, porque le dice, hijo de David. O sea, él sabía que iba a encontrar a Jesús, así es, que iba a encontrar en Jesús lo que él tanto necesitaba. Entonces, qué impactante, me impacta esta parte en especial, y nos enseña a ser como él, aún a pesar de lo que la sociedad pueda dictar o pueda decir que está bien o que es lo correcto, ¿verdad? O tal moda o estas personas hacen esto, no. Siempre cuidar de todo lo que hagamos sea conforme al corazón del Señor, a lo que dice su palabra, y aunque ellos griten, nosotros gritar más fuerte, ¿verdad? Y mantenernos firmes en lo que Dios nos está mandando, y sobre todo, las personas que no se han encontrado con el Señor, gritar más fuerte. Sí, una de las cosas cuando mi mamá estuvo enferma en el 99, que platicamos en su testimonio, es que mamá sabía que estaba enferma y ella necesitaba su milagro. Entonces ella compartía y nos decía a nosotros que cuando había una cruzada de sanación o una cruzada de algún congreso, ella iba a buscar su milagro para que cuando ella estuviera en la iglesia o estuviera en algún punto donde estuvieran hablando de Dios o se encontraran esos milagros, ella quería estar ahí. A pesar de que ella vomitaba sangre, a pesar de que estaba débil, a pesar de que estaba a lo mejor como la mujer del flujo de sangre, que también es otro ejemplo que nos da, es que la gente busca su milagro. Muchas veces la situación en la que estamos, nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestra debilidad o nuestra enfermedad o nuestro problema nos orilla a buscar, o nuestra necesidad de un milagro, nos ayuda a salir de nuestro confort y encontrar el milagro que estamos necesitando. Dar un paso de fe, porque él tuvo que dar un paso de fe, ¿verdad? A ciegas. A veces nos podemos sentir amedrentados por lo que ya comenté del impacto de la sociedad que puede haber, pero pues que nada nos detenga, ¿verdad?, para poder encontrar eso que tanto necesitamos en el Señor. Sí, entonces también ahorita recordaba el milagro de los amigos que cargaron al paralítico, que no le importaban que Jesús estaba compartiendo, ellos se subieron al techo y le bajaron al paralítico, ¿sí? Sí, entonces esas son la actitud, fe agresiva, fe que debemos de tener nosotros, y no dejarnos amedrentar, ay, es que estoy enfermo, ay, es que no, al contrario, sabemos quién es nuestro sanador, sabemos quién es Dios, por eso lo estamos buscando y por eso estamos conociendo quién es Él. Oye, y insistir, porque Él gritó una vez y no sé si Jesús no lo escuchó, no lo menciona en la Biblia,
pero dice, oh, no veo respuesta, bueno, grito más fuerte hasta que me escuche, ¿verdad? Entonces también aquí un poquito de persistencia, insistencia, hasta que consiguió lo que tanto necesitaba. Así es. Entonces digo, ahorita ya no te leo la Biblia de estudio porque digo, ya la leí, te compartí algunas información que va explicándote lo que ya hemos visto en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, y que ya vamos familiarizándonos más con los tipos de milagros que hacía Jesús y el anuncio de su muerte que ya estaba trabajándose para cumplirse eso. ¿Ok? Entonces le damos la despedida a la gente de YouTube.